Vamos a abrir ahora el debate, que yo creo que es lo que, después de las excelentes presentaciones que hemos tenido, va también a aportar valor añadido e incorporar sus preguntas. Les pediría que cuando hagan la pregunta, bueno, pues se identifiquen la primera vez para saber quiénes son. Gracias. Soy Jordi Cruz, responsable de investigación de la Federación Española de Enfermedades Raras y presidente de la Asociación MPS España. Yo quería agradecer a la mesa el importante debate y la exposición. Y sí quería comentar algo a Manuel sobre el tema de registros. ¿Una asociación de pacientes puede pasar todos los casos que tiene con consentimiento de los pacientes e introducirlo dentro del registro o no? Esa puerta está abierta desde el 2008. Estamos deseando que lo hagáis. De hecho, tenemos una persona que solo se dedica a FEDER. Sí. Pero claro, yo lo que me refería es el tema del consentimiento, etcétera. Yo no sé si una asociación de pacientes en sí, caso por caso y con el registro que tenga esa propia asociación, pues pudiera insertar todos los datos, ¿no?, correctamente, ¿no? Era por el debate si es correcto o no es correcto. ¿Te refieres a la base de datos? A la base de datos de información del grupo de pacientes, sean 100 o sean 80, del número de pacientes que tiene la entidad. Tendríamos que mirarlo. Hace años, colaborando con FEDER precisamente, se buscó fondos y se desarrolló una aplicación que era para FEDER, para uso de FEDER, que hacía lo que tú estás proponiendo, que servía de gestor de las asociaciones de FEDER, y que además, si el paciente daba su consentimiento informado, los datos pasaban a nuestro sistema de una manera mapeada, interoperable. Aquella aplicación funcionaba perfectamente, pero FEDER nunca la usó. O sea que la idea es la que tú dices. Lo que pasa es que al no utilizar esa aplicación, pasar así la base de datos de manera directa, habría que mirarlo desde el punto de vista legal. Siempre que esté el consentimiento informado del paciente, con tener los datos del paciente, nosotros volvemos a teclear. O sea, no hace falta que pase los datos así. Si tengo alguna cuestión, si no la hay, de momento voy. Yo quería también saber, Manuel, si, por ejemplo, en tema de ensayos clínicos, de qué manera a una compañía o a través de algún ensayo a nivel internacional se puede obligar de la utilización de ese ensayo, o sea, de ese registro que tenéis vosotros, de qué manera se involucra en el conocimiento de la historia natural de los pacientes y hasta qué punto eso podía ser de obligación uso. No sé si comprendes la pregunta. Es que yo creo que hay dos preguntas en lo que me estás haciendo. Me da la sensación, no sé si tú solo quieres hacer una de ellas. Sí. Una cosa es obligar, yo creo que no se puede obligar a nada. Ni a la industria, ni a los pacientes, ni a nadie. O sea, yo creo que la palabra obligar la tenemos que descartar. Colaborar con la industria para que la industria coloque sus esfuerzos de los registros que ya tiene que hacer por obligación para ver los efectos secundarios del fármaco que las propias agencias le requieren, y colaborar con la industria para que eso esté dentro de un repositorio centralizado, está la puerta abierta. Por esa fue la intención de firmar los convenios. Que los pacientes que estén incluidos en un registro colaboren en un ensayo clínico específico, he contado brevemente que eso ya se hace. Siempre que el paciente esté con el consentimiento informado, nosotros contactamos con él, le planteamos las condiciones del registro. O sea, no lo hace la industria directamente, sino lo hacen a través nuestro, y una vez que el paciente da su aprobación, entonces ya el paciente pasa a estar en contacto con la industria. Pero primero, el primer contacto con la industria con el paciente lo hacemos nosotros, para ver si el paciente está de acuerdo o no está de acuerdo. Muy bien. Y por último, para Sonia, quería preguntarte, gracias por la exposición. Nosotros tenemos 2 pacientes con mucopolisacaridosis sin tratar todavía, desde aquellas gestiones que hacíamos al principio desde el Ministerio, y yo quería saber de qué manera tú, como directora, podías hacer lo posible para que esos pacientes pudieran tener la atención adecuada, como estabas exponiendo, porque realmente son pacientes que van empeorando su calidad de vida día tras día, y que del hospital La Paz pasaron a Puerta de Hierro por su cercanía y por su atención, y ahora a ver de qué manera podía ser eso posible. Sabía que me ibas a hacer esta pregunta, Jordi. Porque mi sorpresa fue cuando, después de estar trabajando en el Ministerio, de repente me encuentro con los casos reales, ¿no? Como este tipo de pacientes. Yo creo que estamos en esa fase de decidir dónde se le puede dar la atención mejor a estos pacientes.
Porque de nada sirve que yo le dé un tratamiento después de haber consultado con los especialistas que realmente tienen experiencia en este tipo de enfermedades, porque no es así. En el caso de nuestro hospital son 2 pacientes que hemos tenido de forma aislada, sino yo voy a ser capaz de darle esa atención integral que necesitan estos pacientes. Entonces estamos trabajando con la Dirección General de Atención Especializada a ver dónde se puede dar esa atención integral, porque no solo es el tratamiento, el coste, que independientemente de eso se evalúa y se decide si es necesario, sino el común, el global de todo lo que conlleva una atención a este tipo de pacientes. Pero estamos en ello, lo que es curioso, para llegar a ese... el tiempo que se lleva con ello, y además son los únicos pacientes pediátricos de esa enfermedad en toda España que no reciben tratamiento. Se está evaluando por parte, Jordi, se está evaluando por sí, parte de diferentes unidades de experiencia la necesidad o no de este tipo de tratamientos. Como ya he dicho en mi exposición, es verdad que al final no existe un comité de expertos que puedan evaluar conjuntamente. Entonces te encuentras con diferentes tipos de opiniones en relación a la necesidad del tratamiento. También he recalcado la necesidad de esa creación de ese comité de expertos que decidan conjuntamente si determinados pacientes son candidatos o no por el momento de evolución de la enfermedad en la que se ha diagnosticado a un determinado tipo de tratamiento. Y estamos en ello, no te preocupes. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues mientras... Hola, soy Renata Villoro del Instituto Max Weber, soy economista de la salud. Mi pregunta es para Antoni. Se ha hablado de la posibilidad de crear fondos económicos a nivel europeo de la Comisión Europea para financiar tanto la investigación y desarrollo de nuevos fármacos huérfanos como el tratamiento de pacientes, no sé, de esta forma, creando especies de subsidios cruzados entre países ricos, ¿no?, a países quizás que no tienen tanto dinero para poder financiar esto. ¿Se habla de esto o no entra dentro de los propósitos del grupo en donde tú estás? Son 2 cosas absolutamente diferentes. El tema de desarrollar líneas de investigación que favorezcan la aparición de nuevos medicamentos huérfanos, eso es una parte de Horizon 2020, o sea, eso es algo completamente, ya diría, derecho adquirido, y ahí no hay ninguna dificultad. Hay distintos ya proyectos en marcha que efectivamente su resultado tendrá que ser pues el desarrollo o no de medicamentos huérfanos. El otro tema que planteas, que es realmente el tema sensible, es efectivamente de hasta qué punto, igual que se hablaba hace un momento de la creación de un fondo de compensación, de un fondo de este tipo a escala, digamos, del Estado, si eso podría existir a escala europea. El debate ha existido, es decir, se ha debatido, y digamos que hasta el momento, digamos que es un debate que no ha hecho mucho recorrido. Esa es la sincera conclusión del debate. Cuando se hizo la consulta pública sobre la comunicación de la Comisión, y hablo del año 2008, ya en ese momento, en el texto previo que la Comisión sometió a consulta pública, es un procedimiento que es obligatorio cuando se tiene que hacer un acto legislativo o no legislativo europeo, se incluía un punto en el cual ya se hablaba de la posibilidad de crear un fondo de, digamos, de compensación entre Estados miembros por los costes asociados a medicamentos huérfanos. Estoy hablando de 2008 y debo decir que en 2008 éramos todavía 24 Estados miembros, creo recordar, y en ese 25. Y en aquel momento, bueno, si mi memoria es buena, fueron 2 los que respondieron favorablemente y 23 los que respondieron de forma categórica que ni hablar. Eso era en 2008. El debate no se ha recuperado después, pero ahora con la aparición de la directiva sobre atención transfronteriza, pues el debate resurge por aquí y por allí en diversos foros. Pero es un tema cuyo debate en un momento determinado deberá abordarse, porque ya no es un tema, digamos, únicamente dentro de zonas de un mismo estado en las que pueda haber un problema asociado a que los pacientes aparecen en una zona determinada, sino que aquí hablamos también de desigualdades profundas entre sistemas de salud entre Estados miembros. Y que eso nos está creando un problema, pues que es lo que podríamos llamar una especie de turismo de las enfermedades raras,
en las cuales, pues en algunos países, algunos padres llegan incluso al extremo de dar en adopción a sus hijos a una pareja en otro Estado miembro, puesto que en ese otro Estado miembro el medicamento huérfano se va a recibir, y uno de los casos que tuvimos tuvo que ver con la multipolisacaridosis, puesto que fue una pareja polaca que dio en adopción sus hijos a una pareja en el Reino Unido única y exclusivamente con la finalidad de que pudieran recibir el medicamento huérfano en el Reino Unido. Quiero decir que no son situaciones que me las esté ahora improvisando, son en la mayoría de los casos cuestiones parlamentarias que podéis encontrar con toda facilidad en el diario del Parlamento Europeo, son cosas públicas. Y bueno, frente a estas situaciones, pues es lógico que el tema del fondo de compensación es un debate que debe resurgir, pero que no tendrá nunca, digamos, recorrido si no es un Estado miembro quien lo defiende durante la presidencia en ejercicio, y por el momento no reconozco en el horizonte ninguna situación que apunte por ahí. Buenos días. Muchas gracias por las excelentes presentaciones de esta mañana. Yo soy Encarna Cruz, soy la subdirectora de Farmacia de Madrid, y tenía una pregunta para el doctor Posada, que tiene que ver con el tema del registro de pacientes. Hay una cifra que se repite de forma sistemática en todos los foros sobre enfermedades raras, que es la cifra de 3 millones de pacientes con enfermedades raras en España. A mí es una cifra que siempre me hace reflexionar, como cuando hablan del día de la diabetes, que empiezan a salir diabéticos, o el día de cualquier cosa que empiezan a salir pacientes de todas partes. Y quería saber si desde su experiencia, efectivamente, esta cifra de 3 millones es una cifra que se corresponde con la realidad, o, bueno, ¿cómo coincide esta cifra con la de los registros reales? Bueno, no voy a hacer lo que se hace a veces en ciertos foros, no voy a mencionar qué foros, de decir la culpa la tienen estos señores, porque lo de el 6%, 6-8% de la Unión Europea se ha ido extrapolando y se extrapola hasta Murcia, Sevilla, se va extrapolando y de ahí vienen los 3 millones. Bueno, la culpa no la tienen ellos, porque yo también estuve implicado en el documento donde se hablaba del 6-8%. Pero la sensación que tenemos es que no vamos a llegar a 3 millones. Pero también hay que tener cuidado con esa cifra, porque esa cifra, Antonio lo ha explicado bien, no es una cifra de que en el momento actual, en una foto actual, tengamos 3 millones de casos en España, sino que a lo largo de la vida, un paciente, lo que se llama la prevalencia a largo plazo, a lo largo de una vida, 3 millones de españoles van a tener. Y eso es muy difícil de comparar cuando decimos, si hacemos una foto ahora, ¿cuántos tenemos? No tenemos 3 millones, evidentemente, porque hay mucha mortalidad. Hay muchas enfermedades que tienen una vida muy corta, entonces cuando cuentan la prevalencia esos no se cuentan porque se han muerto en un periodo de 2 o 3 años. Entonces, ahora mismo no tenemos las cifras. Si pudiéramos dar por válida el ensayo este que hemos hecho 2010-2012 y que hemos llegado a 1 millón, es verdad que hay muchos duplicados entre comunidades, todavía hay más de 100.000 duplicados en ese millón, podemos estar en 900.000. Podemos llegar a lo mejor a 1,5 millones. Yo creo que 1,5 millones sí podríamos llegar en un corte de prevalencia. Ten en cuenta que hay muchas enfermedades que están en el punto alto de la prevalencia de 5 por 10.000 y son muchos casos los que están y que no son tan mortales. Entonces, esos son los que suman prevalencia. La enfermedad la puedes mirar desde el punto de vista de casos o la puedes mirar desde el punto de vista de enfermedades. La mayoría de las enfermedades son muy raras, ultra raras si queremos mencionar usar ese término, y son muchas. Pero hay unas cuantas enfermedades que no son ultra raras, sino que están cerca a 4 y pico por 10.000, y que son muchos casos los que hay en España. El punto de corte sería 20.000. Con 20.000 casos en España, un poquito más, pero 20.000 casos, si fuéramos 40 millones de habitantes, estaríamos considerando una enfermedad rara. Y con 20.000 casos hay muchas enfermedades que tienen 20.000 casos en España, vivos. Bien, yo quisiera hacer un par de... ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Había? No. Quisiera hacer un par de preguntas. Una, en primer lugar, es, yo creo que a la mesa o incluso a la parte del público, ¿cuál es el seguimiento que se está haciendo, tanto primero a nivel de España y luego, si sabes, Antoni, a nivel europeo, de las estrategias nacionales de enfermedades raras? Es decir, se publican, se actualizan recientemente, pero ¿cuál es el seguimiento de la implantación real, de los cambios que se están produciendo? Es decir, si se está evaluando los resultados que esta introducción de estas estrategias están teniendo, primero en nuestro país y luego a nivel europeo. Sí, justamente fue en el mes de septiembre, se publicó el informe. ¿Ya? Se publicó el informe
que es obligatorio que cuando la Comisión y el Consejo publican una comunicación o una recomendación, las que he mencionado de 2008 y 2009, normalmente en este texto siempre figura como último artículo que en 5 años, o en el quinto año posterior a la adopción de estos actos, se publicará lo que llamamos un informe de implementación. Y este informe de implementación se publicó en el mes de septiembre respecto a la ejecución de la comunicación de la Comisión y a la recomendación del Consejo. El informe está disponible en 23 lenguas, con lo cual no hay ninguna dificultad que lo puedan leer en la lengua que deseen. Está disponible en la página web de la Comisión Europea, de la Dirección General Sanco. Lo importante es que este informe de implementación no es un simple informe que se tiene que hacer por obligación, sino que su título es informe dirigido al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, que son los que reciben este informe y se obligan a tener una discusión con nosotros. En este informe nosotros hemos hecho un cierto balance de la implementación de los planes nacionales. Bueno, sería muy largo de desarrollar, pero vamos a sintetizarlo en 2 o 3 puntos. Digamos que los planes nacionales y estrategias que se han adoptado en la Unión Europea los hay de diversos tipos. Los hay que han añadido recursos adicionales al sistema, es decir, que cuando se adoptaba el Plan Nacional de Enfermedades Raras se añadían recursos para investigación, se añadían recursos para tratamiento, etc. Hay otros planes que han sido simplemente pues una declaración, punto, y ahí se termina. Y ha habido otro tipo de planes, digamos un tercer grupo de planes, que han sido planes que han servido para poner orden dentro de un Estado miembro que tenía un esquema competencial completamente, digamos, difícil de definir. El caso de España puede ser uno, el caso de Alemania, el caso de Bélgica, etc. Es decir, que nos encontramos con estos 3 tipos de planes. Lo cual quiere decir que los planes que han añadido nuevos recursos al sistema para enfermedades raras en realidad son la minoría. El resto o han sido planes de ordenar las competencias entre los distintos sectores de la administración o públicos y privados, y luego otros que, como digo, pues han sido planes puramente de yo declaro que las enfermedades raras son muy importantes y que hay que hacer muchas cosas, pero nada más, ¿no? Es decir, de planes nacionales de enfermedades raras con este nombre y con este contenido, por desgracia tenemos más de uno. No voy a señalar, aunque algunos pues no están demasiado lejos de España, o sea, por la izquierda, digamos. Pero bueno, esa es una realidad. Entonces, en estos momentos entramos en una fase que es la fase de lo que diríamos la segunda ola. La segunda ola de los planes nacionales de enfermedades raras. Y en este sentido, bueno, la Comisión y dentro del comité de expertos, etcétera, pues supongo que en los próximos tiempos vamos a ser bastante detallados en la discusión de cómo realmente la segunda ola de los planes nacionales de enfermedades raras tiene que hacerse. Lo importante era que la primera ola se completase, porque realmente, como he dicho, hay todavía países donde esto está pendiente, donde la discusión presupuestaria es muy difícil o simplemente la discusión política es muy compleja. Pero es algo que se sigue y en lo que se pretende realmente mejorar día a día. Sí, por ampliar lo que dice Anthony, las propias conferencias que se están haciendo, la que se celebró en Madrid la semana pasada, conferencias Europlan, de alguna manera tienen el objetivo de evaluar conjuntamente con los actores del país cómo están desarrollándose los planes, en la situación que estén, si acaban de empezar, si acaban de anunciarse o si llevan, como el nuestro, una versión revisada de esa estrategia. Europlan ya desarrolló sus propios indicadores, desarrolló un set amplio de indicadores, luego en la segunda fase, en la segunda parte de Europlan, esos indicadores se redujeron inicialmente a 20, dentro de un estudio que se desarrolló, un estudio de Delphi, para llegar a un consenso, que son los que ahora mismo la Comisión Europea le está exigiendo a todos los países que cumplimenten. El resto de los indicadores probablemente que están ahí, a lo mejor hay que revisarlos, pero bien es verdad que dependiendo qué tipo de indicadores nos pongamos, los planes están haciendo algo o los planes están lejos de hacer algo. Si nos ponemos planes de salud importantes en términos de cuántos años de vida ganamos o cómo ganamos en términos de calidad o en términos de discapacidad, etcétera, pues probablemente todavía estamos muy lejos de que los planes tengan un impacto real en la población. Si ponemos indicadores de cuántos centros de referencia hemos puesto, pues evidentemente, o de este tipo, más de gestión, probablemente se va a ver un progreso en los próximos años en cómo los países se están organizando en este tema. Por lo tanto, la evaluación es algo que depende de donde queramos llegar a la evaluación. Bien, muchas gracias.
Yo quisiera hacer también otra pregunta, bueno, un par más, bueno, tanto a Sonia como probablemente también a Encarna, si me permites. Es que esto, realmente, la idea es que fuese participativo también con el público, y que lo que pasa es que otros años es ENU y es más fácil hacer estos atracos a los asistentes. Entonces, me perdonáis. Yo creo que lo que nos han comentado en la sesión inaugural el director general, creo que para mí, como economista de la salud, creo que es muy importante. O sea, yo defiendo claramente que exista un presupuesto centralizado, creo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Con lo cual, en España hay pocas comunidades autónomas que lo tienen, se van sumando. Creo que la incorporación de Madrid, desde mi punto de vista, creo que es muy positiva. Entonces, lo que me gustaría conocer es cómo se va a articular, y siempre cuando analizamos en la literatura este tipo de traslaciones de un presupuesto localizado y focalizado en el hospital a un presupuesto a nivel superior, claro, las restricciones que se tenían en el ámbito hospitalario empiezan a convertirse en demandas exponenciales al siguiente nivel de financiación. Entonces, me gustaría saber un poco cómo habéis pensado o cómo se va a implantar esto, y al final quién va a decidir si el paciente es o no adecuado para que pueda recibir el tratamiento. Preguntas fáciles, creo. Creo que tiene que responder exactamente cómo se va a implementar Encarna, lógicamente, pero yo, si desde el punto de vista de una dirección médica pudiera dar mi opinión, ¿no?, a mis jefes, diría pues lo que comentas tú, es decir, si una vez que hay un presupuesto centralizado para determinados fármacos, es verdad que podemos caer en el error de decir, bueno, pues ahora todo el mundo se pone a prescribir un tratamiento para una determinada enfermedad rara. Y eso sería un grave error, que es un poco lo que he comentado yo. Es decir, tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de hospitales son capaces de prescribir ese tratamiento, aunque sean tratamientos que haya necesario a veces que crear un comité de expertos porque la experiencia es escasa y habrá que definir en qué determinados fármacos es necesario crear un comité de expertos que decidan si un determinado paciente recibe un tratamiento, y en otras lo mismo no. Está perfectamente definido en el informe de posicionamiento terapéutico y no hay mucha complejidad, ¿no? Pero independientemente de eso, habrá que luego decidir a quién se le posiciona ese fármaco para poder ser tratado, porque es capaz de dar una atención integral a ese paciente, porque si no caeremos en que empezamos a atomizar el tratamiento de los pacientes y empezamos a perder calidad en la atención. Entonces tenemos que ser lo suficientemente críticos cada uno en nuestra organización. Ya sabemos que nuestros clínicos pues tienen ganas de pues empezar a tratar una enfermedad rara, una enfermedad compleja, etcétera, pero hay que saber si somos capaces de dar un tratamiento adecuado al paciente y decir, bueno, para esto no, pero estoy preparado para esta determinada enfermedad. Y habrá hospitales que lo mismo no están preparados para ninguna, no lo sé, o sí, porque puede haber que en un hospital de mediano tamaño, pues por lo que sea, se ha juntado una experiencia clínica por un grupo de profesionales en una determinada enfermedad. Pero eso es lo que tendremos que ser capaces de hacer. Y luego la parte más operativa, pues supongo que Encarna te lo comentará. Muchas gracias. Bueno, yo aclarar, la partida presupuestaria es para medicamentos de alto impacto, que incluye algunos medicamentos para hepatitis y sobre todo los fondos destinados a enfermedades ultra raras. No es para todos los medicamentos huérfanos ni para todas las enfermedades, porque como ya se habían dicho, se ha especificado bien, hay algunas que son verdaderamente muy numerosos los pacientes, con lo cual no tendría mucho sentido. Vamos seguramente a utilizar la misma estrategia que ya hemos hecho. Este año ya hemos empezado a repartir unos fondos centralizados para el tratamiento de determinada enfermedad, y como tenemos la experiencia ya de un poco de cómo hemos gestionado eso, no es una cosa automática. Para ello, y para que no sea una patada hacia arriba, que es lo que es el riesgo, lo primero es determinar qué hospitales, qué patologías. Lo segundo es la protocolización. No tiene ningún sentido que demos fondos para que se utilicen si no se establece previamente el mismo criterios de selección de pacientes, de inicio, de seguimiento y de interrupción del tratamiento en función de los resultados. Y para ello, la tercera cuestión, que es importantísima, que es en la que estamos trabajando también antes de empezar, es el registro de pacientes. El registro de pacientes que incluye registros de resultados en salud, en base a los protocolos que los propios profesionales decidan, con los criterios clínicos de resultado, clínicos más que estadísticos o más que matemáticos.
estas son las tres bases para que esto no se convierta en algo que no sea gobernable. Muchas gracias. Y justo a colación con la respuesta, preguntarle a Manuel sobre precisamente cómo pueden incorporar los registros, datos que lo has comentado en la presentación, que me pareció muy interesante, que creo que son cruciales para este tipo de enfermos, como son los datos de calidad de vida, y luego para la siguiente parte no solamente incorporar los aspectos de resultados en salud, tanto clínicos con medidas objetivas como medidas subjetivas, sino también empezar a incorporar la utilización de recursos, no solamente los recursos del medicamento, sino, como bien ha señalado Sonia, otros recursos como pueden ser dispositivos, visitas, es decir, cómo se pueden incorporar la parte de costes para luego poder utilizar los registros como elementos de medición de la eficiencia, si es que deben utilizarse o pueden servir para ello. Sí, yo creo que sí. Por empezar por la primera parte, el tema de los medicamentos, ya he dicho que uno de los resultados de nuestra red es que en el estudio que hizo es que las administraciones debían ser proactivas en el desarrollo de registros de pacientes orientados a resultados que están bajo tratamiento de un medicamento huérfano. Evidentemente a nosotros nos gustaría que no hubiera 18.000 repositorios de registros, sino que eso se centralizase, porque la información que puede proporcionar esa información el registro de Madrid puede ser interesante para Cataluña o viceversa, o puede ser interesante para los enfermos de Andalucía de las mismas patologías, y la única manera de hacerlo es que realmente a lo largo de todo el Sistema Nacional de Salud esa información se pueda cruzar con expertos que sean multicomunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, y no dentro de las comunidades autónomas. Sabemos que puede ser difícil, pero nuestra capacidad está ahí, o sea, nosotros el repositorio está ahí, lo abrimos o sea, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar lo que tengamos que desarrollar. He querido poner ahí, probablemente muy de pasada, que son los expertos los que nos dicen qué quieren recoger, qué información quieren recoger. En esa información que quieren recoger puede ser desde un estudio de calidad de vida, un estudio funcional de patología respiratoria para un trasplantado por una linfangiomatosis, puede ser lo que ellos consideren. Pero también nosotros les exigimos un compromiso de lo que vais a recoger, porque podéis pedir muchas cosas, pero luego hay que rellenar los datos, y rellenar los datos cuesta dinero y no tenéis tiempo. Entonces ese es el balance de los registros. El balance del registro no es un problema informático. La informática podemos desarrollar lo que queramos, ni es un problema tampoco de mantener la parte ética ni la parte legal, que está perfectamente regulada. Es un problema de qué se quiere recoger y con qué tiempo y con qué coste se quiere recoger ese tema. A partir de ahí, yo creo que cuanto más colaboración haya en enfermedades ultra raras, yo creo que el consumo de medicamentos, los registros de pacientes orientados a resultados que están bajo un tratamiento, y los que no están bajo un tratamiento, pero los que están bajo tratamiento específicamente, yo creo que la única manera de analizar el coste-efectividad va a ser incluyéndolos en un registro que tenga mucha más amplitud que el de una autonomía. Y luego, con respecto a otros resultados en salud, me imagino que conoce, nosotros estamos trabajando mucho con la gente del Servicio Canario de Salud, con el tema de economía de la salud. No solamente colaboramos con ellos como expertos externos en el tema del coste-efectividad del cribado neonatal, de las nuevas patologías que se incluyen en el cribado neonatal, que esos son encargos que hace el Ministerio de Sanidad, pero también hemos trabajado en el proyecto Burkol, donde hemos establecido los costes de varias enfermedades a nivel europeo y también el tema de la calidad de vida y el coste-utilidad. Todo esto, la metodología está implantada, el desarrollo informático para seguir ampliando enfermedades está implantado. Hemos querido introducir en la nueva acción conjunta de la Unión Europea el proyecto Burkol, no ha sido posible, nos ha dejado la Comisión, o los países nos han dejado introducir una ampliación del proyecto Burkol para ampliarlo a más enfermedades. Vamos a ver si lo podemos meter de alguna manera, porque yo creo que es la vía, utilizarlo por ahí. Y a donde quiero llegar es que dentro de ese estudio ya hay un protocolo de recogida de información de utilización de servicios. O sea, que no creo que tengamos que inventar. Nosotros tenemos una versión anterior que está instalada dentro del registro. O sea, los pacientes pueden llegar, una vez que están inscritos con su usuario y su password, a una versión anterior de ese protocolo y rellenarlo. Pero probablemente habrá que actualizarlo con los nuevos conocimientos y los nuevos criterios. De todas formas, ese protocolo está hecho ad hoc, de la manera que se hace ahora, y lo sabes bien, tiene que ser ad hoc para cada enfermedad, porque no todos ingresan, no todos reciben tratamientos. Tiene que ser ad hoc el tema de los recursos, no vale para uno global para todas las enfermedades. No, lo sé, porque además ahora está mi compañero Julio López Bastida, que ahora está en la Universidad de Castilla-La Mancha y estamos trabajando juntos en esto.